Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Quería, antes de comenzar, dar las gracias a Salvador. Muchísimas gracias por invitarnos, pues, a nosotros, digamos, miembros del antiguo virreinato aquí presentes. Obviamente no para no sé, como para ser decomisarios, sino todo lo contrario, ¿cierto? Al ser, como quien dice, reanudar lazos de amistad y hablar, claro está, de Justo Arosemena, ¿cierto? Que es tan importante, por lo menos para mí, en cuanto a mi formación como comparatista, historiador y pues en últimas como abogado. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cierto? El título fue un poco impuesto, pero obviamente lo tomé con todo el cariño porque es como dirían en Francia, ma tasse de té. Es decir, mi taza de té, lo que a mí me gusta y es la historia constitucional comparada, ¿cierto? Y Justo Arosemena. Entonces, bueno, digamos, ¿funciona esto? ¿Oh? Así funciona. Listo, entonces, bueno, una división muy simple, ¿cierto? Digamos 3 puntos. El primero es una introducción, luego 2 que tratan de darle como cuerpo a la exposición. En ese sentido, digamos, comenzaré con, obviamente, por el principio, la introducción, donde hablaré de la experiencia personal, hablaré un poquito de Justo Arosemena y daré como unas pautas sobre lo que es la metodología comparada, en historia comparada, historia constitucional comparada, sacada no solamente de la lectura de 3 obras de Justo Arosemena, sino pues de varias obras que tienen que ver con el siglo XIX. Y al final, ¿cierto? Hablaré en 2 etapas. Primero obviamente, como ya les mencioné, 3 obras donde Justo Arosemena desarrolla un pensamiento comparatista, a mi manera de ver, comparatista que además es constitucionalista y obviamente, digamos, latinoamericanista. Y finalmente, ¿cierto? Segunda parte, hablaré algo así, haré una reflexión final como sobre el método y sobre algo que tendría que ser como una especie, si uno pone el método en términos de las cuestiones del cómo, ¿cierto? Casi que hace alusión inmediata a Descartes, ¿cierto? Y Descartes decía duda metódica, pues entre otras cosas, ¿cierto? Duda metódica, y la duda metódica de Justo Arosemena es no solamente metódica, sino existencial. Entonces, eso es lo que yo planteo para esta presentación hoy en la tarde. Entonces, bueno. Bueno, en primer lugar, pues hablaré, ¿cierto?, desde la experiencia, porque todo es un poco experiencial. Justo Arosemena, ¿cierto?, o más bien, tengo yo la fortuna de llegar a la vida, o Justo Arosemena tiene la llegada a mi vida cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Y durante la fabricación de la tesis doctoral, porque eso es todo un producto industrial, digámoslo así, muy pesado, durante la fabricación de mi tesis yo llegué a abordar las diferentes constituciones, y cuando llego a la constitución de Río Negro, me encuentro, la de 1863, me encuentro con que hay una persona que se llama Justo Arosemena que habla sobre esa constitución. Entonces yo, bueno, veo la constitución, abro el folletico en la Biblioteca Nacional Francesa, un libro viejo pero todavía muy, digamos, muy entero, y me encuentro con que hay un texto que no solamente trae la Constitución, sino que después tiene un comentario. Y yo dije, un comentario, porque sobre todo, y bueno, dice colombiano, no sé, después me doy cuenta que es panameño, obviamente ligado a toda la estructura, digamos, que tenía prevista los Estados Unidos de Colombia con el Istmo y luego con el territorio, digamos, del continente, del norte, del sur, y me encuentro con ese texto que me parece totalmente innovador. ¿Por qué innovador? Porque hasta ahora no había, o sea, los textos del siglo XIX colombiano eran muy
sea, o totalmente descriptivos, nada de reflexión, o había una reflexión que, digamos, opacaba toda la descripción y todo lo que uno quería ver de sustancia sobre los diferentes textos constitucionales. Y ahí, digamos, fue una especie de amor a primera lectura, ¿sí? Y posteriormente me encuentro yo con Salvador así como de manera un poco anónima en Bogotá, en un congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y me doy cuenta que es panameño y le pregunto por qué, pues como si conoce a alguien que conozca o tenga que ver con Justo Arosemena, y me dice yo, ¿cierto? Él. Entonces yo quedo como, ay, si hay más gente, o sea, no soy el único, este señor es importante, y empiezo a ver todo el bagaje y la importancia que tiene para Panamá y luego para la Nueva Granada, para Colombia y en últimas, pues para las ideas, digamos, constitucionales y para la historia constitucional. Entonces aquí conecto con lo que tiene que ver propiamente con mi pequeña contribución esta tarde. Para comenzar, ¿cierto? Otra vez esta introducción, digo que Justo Arosemena es un verdadero, ¿cierto?, hombre de mundo. Entonces uno dice, ¿qué es un hombre de mundo? Entonces empieza a decir una persona que haya viajado, que conozca el mundo, que no se vaya con minucias de lo local, pero eso es nada más un hombre de mundo. ¿Qué es un verdadero hombre de mundo? Y yo digo, un hombre de mundo, verdadero hombre de mundo, es aquel que conociendo el mundo no se olvida de los aspectos locales. Eso es un verdadero hombre de mundo. Y entonces en ese sentido Justo Arosemena es un verdadero hombre de mundo porque él viajó, conoció, estudió en varios contextos, conoció Francia, conoció Inglaterra, las grandes potencias de la época, los Estados Unidos, ni se diga. Y así todo, él nunca quiso entender que, digamos, este territorio del sur fuera una especie de apéndice o de Europa o de los Estados Unidos. Siempre quiso mantener muy clara una especie de línea imaginaria que nos separaba, por lo menos sociológicamente, culturalmente, de las grandes potencias. Y por eso, digamos, comienzo con este pequeño, digamos, abrebocas. Ya luego, Justo Arosemena, pues uno lo lee y queda también aterrado por un asunto, y es el adagio, la frasecita en latín de ars longa vita brevis, ¿cierto? El arte tan grande y mi vida tan corta. Pues yo creo que esto no aplica a Justo Arosemena, no sé por qué, el tipo sabía todo, conocía todo, sobre todos los temas tenía una opinión. Y uno decía, y ahorita hablaba con el doctor Dávila sobre eso, y uno dice, yo creo que eran los viajes en barco, ¿cierto? Uno dice, ¿qué hago yo no sé cuántos días en un barco? Yo me pongo a leer, ¿cierto? Hobbes, Bentham, y me lo aprendo, y después llego y, no sé, fruto del hambre de pronto, ¿cierto? El mareo, me pongo a escribir estos textos que son realmente geniales. Entonces, bueno, ahí radica como el gran genio de él. Y ya conectándolo con la historia constitucional y la historia constitucional comparada, uno puede entender que hay dos niveles de comparatismo, ¿cierto? En términos históricos. Entonces, claro, uno dice, hay un comparatismo horizontal y otro vertical. Y Justo Arosemena practicaba ambos. ¿Qué es el comparatismo horizontal? Y uno dice, digamos, es el comparatismo que tiene que ver con la geografía. Yo comparo Estados Unidos con Nueva Granada, Estados Unidos con Panamá, Estados Unidos con cualquier otro lugar que quede en la geografía, en este plano, digamos, terrenal. Ya, cuando uno dice qué es el comparatismo vertical, y se responde, nadie me preguntó, pero igual respondo, ¿cierto? Y el comparatismo vertical es el comparatismo histórico. Bien lo decía un profesor mío en París II, François Sambonnet, y Sambonnet me decía como hacer historia constitucional también es comparar, porque yo no solamente estoy tomando un texto que está hoy, sino que digo por qué es mejor o peor con relación a lo de ayer. Entonces hay una especie de línea de tiempo, ¿cierto? Desde el comienzo de los tiempos, Adán, el Génesis y todo eso, hasta hoy en día. Y en ese, digamos, con esa línea del plano cartesiano, hay un movimiento interesante también. Entonces, ese es el comparatismo, digamos, que uno podría identificar de entrada, ¿cierto? Otra vez en la introducción,
para el estudio de Justo Arosemena. Entonces, digamos, dicho esto, que sería como una especie de comentario preliminar, comienzo por decir, ¿cierto?, que paso al desarrollo, donde hay 2 puntos que están dentro del programa. El primero tiene que ver con el desarrollo o el estudio de 3 obras de Justo Arosemena, y después lo que tiene que ver con las reflexiones finales sobre el método y la llamada duda metódica, que no es sino digamos, un desenlace fatal de todo lo que es la historia constitucional comparada. Entonces, bueno, creo que borré una diapositiva, pero en fin. Cuando hablo de dos obras, de 3 obras especiales o que tienen que ver con la historia constitucional comparada en Justo Arosemena, me refiero obviamente a 3 obras que están ubicadas, digamos, en el tiempo, como quien dice, una de anhelo, otra de desencanto, y la final que tiene que ver es con el desastre que fue la Constitución de 1886, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, esa obra, digamos, del anhelo sería el Estado Federal de Panamá, de 1855. Bueno, para hablar de esta obra, en primer lugar, ¿cierto? Si uno hace historia, entonces tiene que hablar, como quien dice, de algo que tiene que ver con una manera objetiva de ver la obra y otra subjetiva, una que tiene que ver la segunda con la valoración. Entonces, en primer lugar, ¿qué es ese punto objetivo al que les hago yo referencia? Y es que es una obra, ¿cierto?, publicada en 1855, momento en el cual, digamos, sabemos que hay una Constitución de 1853 de la República de la Nueva Granada, donde se logra una especie de federalismo, una especie, ¿cierto?, que obviamente durante el contenido de la obra, Justo Arosemena se dedica como yo diría, a devaluar por un lado, a exaltar por otro, pero sobre todo, digamos, a decir, bueno, por lo menos tenemos algo, vamos hacia algo mejor. Por eso llamo esta obra como si fuera del anhelo, ¿sí? También en términos objetivos, uno dice, la editó en Bogotá, pues ahí también hay un asunto, digamos, que puede ser retórico, porque no la edita en el Istmo, no en París, como veremos con las otras, no en Nueva York, sino que la hace en Bogotá, tal vez adrede, para que la gente, es decir, los políticos y tal vez cierto, los conservadores y en últimas los liberales se adhieran a una causa, y es la de mostrar que, por un lado, Panamá es un territorio muy particular, que tiene un estatus particular, una población particular, una historia en común pero diferente, es decir, también particular, y que Bogotá tiene, o más bien lo que es el antiguo virreinato, tiene una historia también muy particular y diferente de la de Panamá. Entonces, en razón, digamos, de estas particularidades, debería haber una especie de distinción especial. Bueno, imprenta Chavarría Hermanos, eso, digamos, tampoco sobra. Pero ya de manera valorativa, ¿cierto? Uno dice, Justo Arosemena narra, ¿cierto?, la historia del Istmo. O sea, toma elementos puramente históricos, digamos, las fuentes son de su propia sapiencia, las tiene en cuenta a la hora de elaborar todo su discurso, y todo ese discurso va dirigido a mostrar cómo la Constitución del 53 es fruto, pues obviamente, de una otra guerra civil. Él dice, bueno, algo estamos logrando, hay una especie de autonomía que es importante resaltar, porque de todas formas venían la Nueva Granada toda, la República, de una Constitución que era la de 1843, que era centralista, ¿sí?, muy centralista, no tenía, digamos, un espacio para las autonomías locales. Entonces también hay que hacer como una especie de digresión hacia el frente, donde Justo Arosemena, o más bien la literatura en general, comienza a hacer unas especies de compendios y empiezan a sacar libros muy importantes, empezando con nuestro amigo, que no es tan amigo, pero en fin, Florentino González, ¿cierto? Y después comienzan a salir a finales del siglo XIX varios textos, sobre todo en italiano. Hay uno muy interesante, ¿cierto?, del amigo Bertolini, ¿cierto? Donde
yo tenía aquí la referencia exacta, ya volverá. Bertolini, donde habla de ciencia administrativa y derecho. Entonces la ciencia administrativa y sobre todo el gobierno local comienza a ponerse muy de moda por esos años, ¿cierto? De mediados del siglo XIX y hasta el final. Y todo el mundo quiere saber algo sobre el gobierno inglés. Entonces no es extraño encontrar también varios tratados voluminosos sobre el gobierno inglés, pero sobre todo sobre el gobierno local inglés. Entonces todo el mundo quiere saber algo de ciencia administrativa para poderlo aplicar a la administración pública. Y ese es un punto importante dentro de, ¿cierto?, la creación de esa Constitución de 1853, donde se le da cierta autonomía a los territorios, ¿cierto? Dice, bueno, ahí ustedes tienen cámaras, eso sí, cuidado con ir en contra de la Constitución porque los controlamos, hay un control, digamos, de que nosotros podemos llamar de los actos administrativos, control de constitucionalidad de los actos administrativos, ¿cierto? Que no son propiamente leyes, pero allá es que nos lleva a la Constitución de 1853. Entonces dice Justo Arosemena, eso está bien, ahí hay un asunto interesante. Y también dentro de esta especie de disertación, él dice, bueno, Panamá, siendo un territorio tan extenso, o con una historia, digamos, ligada al mar, tiene que tener una particularidad federal. Y uno dice, federal, federalista, el término no es claro, digamos, en esa etapa de la discusión por allá a mediados del siglo XIX, pero él sí deja claro que en todo caso Panamá, pues a pesar de, y de pronto ahí va la discusión con el doctor Dávila y los panelistas anteriores, es que tal vez él no hablaba de federalismo, sino más bien de una autonomía. Él dice federalismo para que la idea se entienda, creo yo, y la tesis la sostendré. Pero el asunto es una autonomía para un territorio con unas pues como con una especificidad muy particular, que es la de un territorio que está en el Caribe. Inclusive él, dentro de este texto, el Estado Federal dice, si usted toma el mapa de la Nueva Granada, se encuentra con que hay un cachito que ha salido. Si usted no conoce nada de la Nueva Granada y usted le dicen, escojo el cachito, ¿cierto?, el territorio que no pertenece a la Nueva Granada, y obviamente el dedo del que es un ignoramus, ¿cierto?, va a estar puesto sobre Panamá. Entonces él dice, inclusive dentro del mapa, nada más por el color, pertenecemos a la Nueva Granada, pero ahí no hay nada más, como quien dice, que resaltar, respeten nuestra individualidad, etcétera. Y eso parece ser que es como una forma de decir, yo quiero ser parte del Estado, pero federal. Entonces uno es como, ¿qué pasa? Bueno, entonces este texto es del anhelo, ¿cierto? ¿Qué anhela Panamá? Su independencia ligada a un polo, digamos, que la guarde de potencias que en esa época estaban, ¿cierto?, surcando los mares. Entonces tenemos el episodio de los filibusteros, que para nadie es, digamos, en esa época algo de esconder. Sabemos que desde el 54 y hasta el 57 y hasta el 60, cuando por fin fusilan a nuestro amigo William Walker, hasta esa época, digamos, había un peligro latente de ser tomado, ¿cierto?, por potencias del norte, ¿cierto? Entonces eso también está ahí implícito. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa o cuál es el aporte importante, fundamental de este libro del anhelo, que es el Estado Federal de Panamá? Y es justamente que él logra conceptualmente desligar una cultura, ¿cierto?, virreinal, que es la de la Nueva Granada, con una cultura que sería constitucional del Caribe, donde dice, bueno, por aquí pasa mucha gente, hablan del matrimonio, y uno dice, ¿cómo me va a impedir en Panamá que extranjeros vengan a casarse con las personas de Panamá, con las mujeres de Panamá, o los hombres casarse con gente que pasa por ahí y no puedan porque simplemente no son católicos? Eso no tiene mucho sentido. Por favor, reconsideren el estatus particular de nuestra, ¿cierto?, república. Y bueno, y se queda, como quien dice, en esos intentos y los va consolidando de manera sustancial y conceptual. Entonces, ya para pasar a la otra, no hace falta, digamos, dejar de lado el Tratado Mallarino-Vidlac, ¿cierto?, que se firmó en 1846, donde uno dice, ahí hay muchas cosas que son importantes,
¿cierto? Y es la explotación económica del Istmo. Ese territorio, digamos, ahí hay también cosas importantes que hace Arosemena, y es como echar en cara que ellos tienen una situación particular, todo el mundo quiere pasar por allá y ustedes allá en Bogotá como encallados en eso nada más se llaman, ¿cierto?, el nuevo reino de Granada, porque al señor que lo conoció le generó cierta inquietud, se le parecieron a sus tierras y se quedó. Pero Panamá es un territorio dinámico, ¿sí? Y habría que decir otra cosa, y esto pues también, digamos, para discusiones futuras. Parece ser, dentro de esta discusión que él plantea, Arosemena, es que tal vez el derecho constitucional de Panamá está más ligado con la ciencia administrativa que con el mismo derecho constitucional. Es como, va un paso más allá. Él dice, nosotros estamos es como en un asunto de logística, de organización. ¿Y por qué lo digo, digamos, con esta desfachatez, cierto? Y es porque cuando, digamos, Arosemena está afirmando todo esto, no hay, por ejemplo, un gran, digamos, un encontrón con los neogranadinos del continente al decir que los derechos fundamentales son fundamentales, ¿sí? Los derechos del hombre son y punto. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. El gran desacuerdo es con la organización. Entonces, por eso yo digo, puede ser que ese derecho constitucional panameño esté más cerca de la logística, de la ciencia administrativa, que de pronto un derecho que sería más apto para el territorio continental y sobre todo para Cundinamarca, ¿cierto? Santa Fe de Bogotá. Bueno, entonces, en esto se queda, digamos, este texto del anhelo y ya después, punto, digamos, siguiente, hablaré de la obra Estados Unidos de Colombia, ¿cierto?, con antecedentes y comentarios de Justo Arosemena de 1870. Acá también hay una cantidad de elementos que están, digamos, presentes o están en germen, ¿cierto?, por desarrollarse en el Estado federal, sobre todo la importancia de una especie de, digamos, nicho o común de cultura. Y dicen, ¿cuál es la gran cultura que nos mueve a nosotros republicanos, ¿cierto?, que hicimos la independencia de España y todo esto? Es las ideas francesas, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto?, digamos, francesas y también una cierta influencia de los Estados Unidos. En primer lugar, él dice, claro, influencia de los Estados Unidos puede ser la rebelión de los comuneros de 1781, donde los territorios del norte de Colombia dicen, bueno, no más, ¿cierto?, nos están subiendo los impuestos, muy calcado, muy similar a lo que ocurrió con el Stamp Act, ¿cierto?, de 1765 y después con el Declaratory Act de 1766, donde se deja claro que le deja clara la corona inglesa a los Estados Unidos, a sus colonias, que ellos suben los impuestos como quieran y no necesitan pedirle representación. Entonces ahí aparece la revolución, la independencia y demás. Entonces algo similar trata de tejer Justo Arosemena. Y después, cuando habla de la rebelión de los comuneros, y después habla de la importancia, ¿cierto?, de la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es fundamental, ¿cierto? También al finalizar el siglo XVIII, donde ahí se sella, digamos, como el pacto con las ideas de la Revolución, donde la igualdad, ¿cierto?, la fraternidad, todos esos valores son importantes y por eso es que nos vamos a las armas. Por otra parte, dentro de este mismo texto, ¿cierto?, además de decir, ¿cierto?, la Constitución es esta, porque ya se los expliqué y entendí bien que era un texto fundamental de nuestra, digamos, cultura constitucional, Justo Arosemena toma, digamos, una comparación importante, toma un riesgo tal vez, hablando de los filibusteros y demás. Él toma un riesgo fundamental y es decir, vean, nosotros nos parecemos en cierta medida a lo que plantea la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Ahí también hay un nicho importante de nuestra cultura y todo esto debe desarrollarse de una manera, digamos, feliz para la Nueva Granada. Entonces, bueno, explica de dónde sale este texto, además habla de la guerra, digamos, civil estadounidense, porque recordemos que este texto, el comentario, ¿cierto?, a la Constitución de Río Negro es de 1870, o sea, ya mucho después de instaurada o de instalada, digamos, este régimen radical, liberal en Colombia. Y él dice, también hay un punto importante que ustedes tienen que ver, y ahí está la gran, digamos, el gran fruto de la comparación, y es que los Estados Unidos,
con esa gran constitución, cuando pelearon su guerra, no trataron de, digamos, de destruir el espíritu de la unión más perfecta que habían planteado desde el principio. Acaba la guerra y dice, inclusive hablan de una sentencia que tiene la Corte Constitucional donde Mississippi, digamos, demanda a los Estados Unidos por un asunto de que hay un acto que les está cobrando, como quien dice, reparos en la guerra. Y al parecer la Corte dice, no, un momentico, todos somos de la misma unión y si ustedes tratan de, por debajear, por decirlo de alguna manera, los estados vencidos, esto puede ser peor. Entonces, Justo Arosemena dice, vea, ahí está la clave, ¿sí? ¿Qué hizo la Convención de Río Negro? Justamente lo contrario, ¿cierto? Gana una guerra civil, súper bien, pues ya nos había pasado antes. Y después impone una constitución, tampoco era nada, digamos, del otro mundo, nada nuevo. Lo que sí hace es no tener en cuenta a ningún, digamos, o a muy poca gente del bando de los vencidos. Él dice, ahí hay un error gigante. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos, con toda su, digamos, el error político que fue la guerra, no es un error institucional o constitucional, porque la Constitución sigue intacta. En cambio, la Nueva Granada, y ahí está el punto de la comparación, en cambio la Nueva Granada impone una Constitución, de eso que llama una carta de batalla, ¿cierto? Un texto muy conocido en Colombia, titulado… Sí, cartas de batalla. Entonces dice, esa carta de batalla lo que hace es, o sea, esto nos va a costar mucho políticamente. El error otra vez es político y además tal vez constitucional. ¿Por qué tal vez constitucional? Y es porque Justo Arosemena también dice, cuando se hace la Constitución de Río Negro, no la hacen los juristas, las hacen los generales. Todos querían un pedacito del enemigo, ¿cierto? Entonces, todos querían ese pedacito del enemigo y lo lograron y entregaron a otra comisión que era la encargada de, ¿cierto?, armar ese Frankenstein con todos sus pedacitos. Le entregaron esa constitución y Justo Arosemena dice, si no se la entregan a esa comisión, esa carta hubiera sido un desastre. De todas formas, así como está mal y todo, es algo que nos favorece porque instaura el federalismo. Entonces otra vez se riega, ¿cierto?, en elogios con lo que es el federalismo y dice el federalismo, la república, el bien, ¿cierto? Y contra el mal, porque el mal obviamente es el centralismo, el despotismo es el centralismo. Entonces ahí hay también un elemento importante en términos de derecho comparado. Y finalmente, ¿cierto? Dentro de este asunto de comparaciones verticales y horizontales, dice Estados Unidos, pero hace una comparación vertical en términos de historia, como ya sabemos, ¿cierto? Dice, Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de 1811, exactamente el 27 de noviembre de 1811, y dice que eso era lo que estaban buscando, justamente eso, que se le diera soberanía. Él dice independencia, soberanía, ¿cierto? Y por acá hay una parte que me gustaría leer, que remitiendo la totalidad del gobierno general, estoy leyendo el primer artículo de esa acta de las Provincias Unidas, de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dice, la totalidad del gobierno general, las facultades propias y privativas de un solo cuerpo, nación, reserve para cada una de sus provincias su libertad, su soberanía y su independencia. Él dice plenos, ¿sí? Así es como tiene que ser y la historia lo demuestra. Entonces, súper bien, vamos con la Constitución del 63, esperemos que el error político, ¿cierto?, no nos lo cobre la historia y él sabía que esas palabras, ¿cierto?, se le iban le iba a tocar que tragárselas un poco, porque ya sabemos que y esta es la tercera obra que comento, en 1887 habla del llamado, ¿cierto?, estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina. Entonces, 1888, ahí hay un estudio nuevo sobre las constituciones, pero desde una visión, obviamente, desde el pesar, desde el centralismo, es decir, desde el despotismo. Pero bueno, me devuelvo un poco para caer en este último y tercer texto. Y en su texto que comenta la Constitución del 63, él dice, hay un legado importante para la Nueva Granada. Entonces habla del bicameralismo, súper bien, hay dos cámaras, una que representa los intereses de la nación y otro de los territorios, entonces ahí estamos bien, pero sobre todo él habla de la importancia de dos asuntos. El primero es declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Otra vez,
no como antes, sino en favor de los territorios. Él dice, súper bien que tengamos la posibilidad de enmendar ciertos errores que sean no solamente inconstitucionales, sino contrarios a los intereses de los estados que se federaron. Entonces dice, súper bien, punto a favor de la Convención de Río Negro. Y después la posibilidad de hacer códigos. Esto ya lo había denunciado él en el Estado federal. Dice que esta imposibilidad de hacer códigos nos deja maniatados. No podemos hablar obviamente de ninguna independencia, no podemos hablar de soberanía, no podemos hacer ni siquiera nuestras propias leyes para nuestros propios contextos. Entonces, difícilmente podemos ser lo que queremos ser dentro de esta unión. Entonces, bueno, ahí digamos, llega la comparación de Justo Arosemena. Y finalmente, hablemos de los estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina de 1888. Igual, ¿cierto? Justo Arosemena toma las constituciones, habla de por qué son importantes, por qué son buenas, obviamente dentro de algo que ya estructura la reflexión final, y es el método, ¿cierto? Él desarrolla un método para estudiar la historia constitucional. El primero habla de antecedentes, ¿cierto? Pone el texto, habla de antecedentes, observaciones generales, observaciones particulares y finalmente conclusiones. Entonces, para hacer esto más breve, esto es lo que me conecta obviamente con la conclusión, ¿cierto? Punto 2, ahí está. Y uno dice, bueno, dos asuntos. Uno, el método, y segundo, la llamada duda, ¿cierto? Fatal, metódica. Cuando Justo Arosemena emprende sus diferentes estudios, habla de, ¿cierto?, la importancia de conocer el contexto, eso es importante. Después, el texto mismo de la Constitución, es decir, no está haciendo en el aire cosas, está refiriéndose a un texto concreto. Tercer punto de ese método que él propone, análisis general, ¿cierto? Los artículos son estos, estas son las instituciones, pero después análisis particular sobre cada una de esas instituciones, ¿cierto? Y dentro de ese análisis particular él plantea, plantea comparaciones muy puntuales. Entonces dice, esto no se parece, esto mira, esto se parece a Venezuela del año tal. Y ahí, digamos, está la riqueza del método que propone Justo Arosemena. Y al final, ¿cierto?, un comentario. Entonces, el comentario trata de hilar, ¿cierto?, de decir por qué, casi que es un comentario como en ciencia política, es extraño, porque va desde lo puramente jurídico y después hace un sumum de algo que tendría que ser hacia el futuro, y hay una perspectiva, y esa perspectiva se refleja en la duda, ¿cierto?, en la duda que yo les hablaba, que consideraba fatal, y ahí está, y con eso ya termino. Él tiene una duda que aparece al final, ¿cierto?, en el estudio comparativo, y dice, si estará destinada a América tropical a idéntica condición que las regiones similares del antiguo mundo. Esa es la gran duda, porque él dice, ay, ¿cómo Europa progresa, cómo Estados Unidos progresa, pero qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no podemos encontrarnos dentro de esto? Y obviamente la culpa, como ya todos saben, es del centralismo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.